Hoy con doble propuesta musical, Peter Gabriel y Robbie Williams. Hoy cumplen años estos dos británicos músicos, 69 años Gabriel, 45 años Williams, y bastante más joven que todos ellos nos acompaña el ingeniero Sebastián García en su columna Inteligencia Artificial. Sebastián García, docente, investigador, director de IDATA. Buen día, bienvenido, Sebastián. Buen día, muchas gracias por lo de mucho más joven. Pensé que Robbie Williams era un poquito más veterano, me llamó la atención. Y yo también. 45, así yo que también. Porque hace muchos años que lo tenemos presente ahí. Vos sabés que yo pensé que estaba más cerca. Yo tengo 53, 54 cumplo a mitad de año. Y pensé que estaba más cerca de los 50, digamos, menor que yo, pero sí. Así que el gurí, cuando yo entré a la escuela, cuando salí de la escuela, él ni siquiera había entrado. Por eso no nos cruzamos en el patio. Bueno, Sebastián, ¿cómo está tu hijo? Porque fueron muchas las repercusiones que hubo a propósito de la visita que nos hizo la semana pasada. Bueno, primero un agradecimiento público porque le regalaste un momento que no se lo voy a olvidar nunca más. Yo te contaba fuera de aire la anécdota de que salió del estudio, ni en el ascensor él me decía: papá, soy famoso. Y bueno, y justo fuimos al kiosquito acá, que queda acá al lado. Sí, pegadito. Aprovecho a mandarle un saludo, pues seguramente estén escuchando el programa. A comprar algunas cosas para la merienda, para la tarde. Y le dijeron: pero vos sos Bruno. Y su pecho. Claro. Así que nada, fue increíble. Con sus compañeros de escuela viendo la nota. Mando un saludo a mis amigos del kiosco, un matrimonio divino, grandes seguidores del programa, y están exactamente. Nosotros estamos 18 de julio 2247, ellos estarán 45, 43, no sé, 2243 será, imagínate, están pegaditos, ¿no? Sí, fantástico. Así que bueno, muchas gracias. Vamos arriba, al revés, los agradecidos somos nosotros, y decirle a Bruno que, como se lo dije, puede venir las veces que quiera. Las redes sociales y la política en Uruguay. Vos hiciste un trabajo a propósito de estos temas para la campaña de la elección anterior, para el 2014. Y me imagino que muchas cosas tienen vigencia y son parecidas o más o menos iguales, pero muchas otras con relación a 5 años después han cambiado también, ¿no? Sí. Un poco para contextualizar, nosotros hicimos un trabajo muy intenso durante 2014, 2015, de todas las menciones políticas, o sea, todo lo que se está hablando de política, de los diferentes partidos, los diferentes políticos, fundamentalmente en Twitter. En realidad fue el primer estudio que se hizo, una inversión bastante grande de horas. Trabajamos, de hecho, 4 ingenieros en ese proyecto, que arrojó algunos resultados bien interesantes de cómo se manejaba las redes en Uruguay en esa época. Ahora, el tema es para qué se hace ese tipo de estudios, o cuál es la necesidad de hacer un estudio de ese tipo y qué conclusiones se pueden sacar. Bien decís, y ahora vamos a ir un poco a esas conclusiones, pero unos años después, 4 o 5 años después, ha cambiado la cosa. Yo el otro día hacía un ejercicio de retrospectiva, y el concepto, por ejemplo, de posverdad, de fake news, es bastante más reciente. Surgió hace un par de años. Me acuerdo que algunos candidatos políticos en ese momento me decían: la campaña de las redes va a ser el 2019. Como que en ese momento había que usarlo porque era casi una necesidad de estar, pero usarlo de verdad, como se empezó a usar en estas elecciones, en esta campaña, mejor dicho, tiene que ver no solo con lo activo, con publicar, con hacer todo lo que la gente de comunicación y marketing digital sabe hacer, que es aprovechar las redes como una herramienta de comunicación, sino leer e interpretar lo que está sucediendo en redes para tomar decisiones. Y eso es lo que se está incorporando de manera profesional y de manera intensa a partir de esta campaña. Y cuando uno incorpora esto, a ver, la pregunta es esta: ¿podemos establecer que la campaña, la política hecha a través de las distintas redes llega a qué porcentaje de la ciudadanía, a qué porcentaje de los votantes, qué tanto incide? Porque uno puede decir, incide en X porcentaje porque hay tanta gente que tiene Facebook, hay tanta gente que tiene Instagram, hay tanta gente, el 15, 20, 25%. Pero eso sería como una lectura muy directa, ¿no? Pienso que también hay una incidencia, aún de mi vieja, que ni siquiera maneja el celular,
excepto para recibir y hacer llamadas. Pero aún este mundo de las redes está incidiendo en ella, sí, sin que necesariamente ella sea consumidora de lo que dicen las redes. Ahí estoy un poco, de verdad lo digo honestamente, estoy un poco perdido. A veces corro riesgo de sentir que sobreestimo lo que ocurre en las redes, y a veces tengo yo miedo de subestimar lo que ocurre en las redes, ¿no? Hay una forma de pararnos en un sitio más o menos correcto, imparcial, objetivo. Sí, y ahí tiene que ver con algunos de los resultados que surgieron del estudio que hicimos en el 2014. Algunas cosas interesantes que yo traje para compartir tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de uruguayos que hablaron de política en las elecciones pasadas. Y el número, la verdad, que llama bastante la atención. Estamos hablando de 117.000 cuentas, 117.000 uruguayos que hablaron de política en las elecciones pasadas, lo cual no es un dato menor, no es un número pequeño. Porque esto es, de vuelta, esto es solo Twitter y hace ya unos años, donde recolectamos 1.2 millones de tweets que estaban hablando de políticos, donde estaban hablando de las elecciones, donde de verdad que aparecieron algunos temas exógenos. Me acuerdo que en el medio de la medición, creo que fue de la segunda vuelta, no sé si recordás, pero Mujica, saliente presidente, dijo que México era un estado fallido, lo cual generó que no solo Uruguay, sino todo el mundo comenzara a hablar de él y de la política uruguaya en el medio de la campaña, lo cual desde el punto de vista técnico generó todo un problema, porque hubo que empezar a sacar un montón de mensajes que no tenían que ver con la campaña. Tenían que ver con la política, pero no con la campaña. Correcto. Otro dato que no es menor, estos 170.000 más o menos podemos pensar que son el 7% de los votantes habilitados. Y en una red, y acá me meto en un terreno que no es el mío, pero algún titular que creo que todos más o menos compartimos, tiene que ver con el hecho de que Twitter es también, en muchos casos, una fuente de información para los medios de prensa. O sea que de alguna manera, si algo mueve la aguja en Twitter, porque algún actor político hace alguna opinión que genera movimiento, es muy probable que después algún medio se lo tome y que llegue a tu mamá. Claro. Entonces, por eso Twitter es una red que se estudia mucho. Primero por eso, porque es donde están los políticos, donde están los periodistas, donde están los medios. Y por otro lado, que tampoco es menor, es la red más abierta. Es una red por naturaleza pública, por lo tanto es posible estudiar y analizar prácticamente todo lo que se publica allí. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasó desde el 2014 hasta ahora? ¿Qué pasó? Y bueno, 100.000 cuentas nuevas, según el estudio que nosotros hicimos, más o menos 100.000 cuentas nuevas por año, o sea, uruguayas, han aparecido en la red. Eso quiere decir que Twitter ha tomado fuerza en nuestro país. Un dato que realmente a mí me llamó muchísimo la atención es que si nos paramos más o menos en el percentil 50, lo que vemos es que, digamos, básicamente la mitad de las cuentas de Twitter uruguayas no tienen favoritos ni tweets propios. O sea, quiere decir que la mayoría mira. ¿Sí? Un poco más de la mitad de lo que hace es usa la red para informarse, para ver qué está diciendo su candidato político, pero siempre, lógicamente, dentro de un círculo que es lo que le interesa escuchar. ¿Está bien? Es lo que le interesa leer, mejor dicho. Sigue a su candidato, sigue al medio de prensa. ¿Y eso lo sigue porque decide seguirlo o por algo que hayas hablado acá y que volverás a hablar decenas de veces más, los algoritmos famosos que hacen que uno termine escuchando o viendo cosas vinculadas a su cuadro favorito, a su comida favorita y a su candidato o idea preferida? Bueno, en este caso, porque lo decide, o sea, decide seguir a determinado candidato, a determinado partido. Puede ser que le aparezca publicidad de otro partido, de otro candidato, y si la inteligencia está bien hecha, puede ser que no le genere demasiado ruido. Eso está bien, porque puede ser que él sea seleccionado como público o como un votante que todavía no tiene decidido dónde va a colocar su voto. Entiendo. Y por ahí empieza a aparecer la pista de por qué es interesante estudiar las redes sociales. El análisis de redes sociales, acá yendo ya lo que es un contexto mucho más académico, empezó ya en el 2008, o sea, con Twitter teniendo 2 años nada más.
donde se hizo el primer estudio en Estados Unidos respecto al impacto de la red social en las elecciones. Después en Alemania 2009, en las elecciones generales de España en 2011, en las elecciones al Parlamento de Cataluña del 2010, bueno, en las elecciones de 2016 de Estados Unidos. Y se llegó a una conclusión que me parece que es absolutamente relevante y es lo que nosotros estamos tratando de confirmar con lo que estudiamos. Se llegó a la conclusión en todos estos estudios que acabo de mencionar de que Twitter es un muy buen predictor de los resultados electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por medio de un software, un sistema, podemos extraer todas las menciones de política de un determinado país, no todos los países se comportan igual, en este caso tomamos por ejemplo Alemania, tomar todas las menciones de los políticos en Alemania, a cada uno de los mensajes la máquina puede lograr determinar el sentimiento de la opinión. O sea, si la opinión que está emitiendo la persona es positiva, si es negativa, hacia el candidato del cual está hablando. O sea que también la máquina tiene que tener la capacidad de extraer de quién está hablando ese usuario que acaba de tuitear algo respecto a política. Con todo eso, empezamos a generar una gran base de datos. Entonces, ya el análisis de la red deja de ser eso que parece un bar de borrachos a las 2 de la mañana, que es la sensación que uno tiene cuando como usuario lee las redes, y empieza a ser una gran base de datos donde se puede comenzar a hacer minería de datos y empezar a extraer información de valor. Ajá. Ahora, y esos datos no se pueden ver desvirtuados por la presencia de las famosas cuentas falsas, digamos. Eso que, ¿cómo es? Los bots. Los bots y la otra, los trolls. Los trolls. Exactamente, absolutamente sí. Y parte de la inteligencia que hay que aplicar sobre esa base de datos es separar lo que son la prensa, los periodistas, las organizaciones, los bots, los trolls, y quedarnos solo con el ciudadano de a pie que está emitiendo una opinión política. Todos esos estudios dicen, respecto a tu pregunta, que cada vez es más difícil separar, porque bueno, quienes venden estos servicios de bots para inyectar noticias falsas, hay empresas que lo hacen, cada vez lo hacen con mayor inteligencia, y a veces es difícil darse cuenta si una cuenta de Twitter es detrás de esa cuenta hay humano o hay una máquina, pero bueno, una vez que esto se puede hacer, el resultado que se pueda extraer es bien importante. Me gustaría, porque no quiero que nadie quede fuera de charlas como esta, que siempre es un riesgo, ¿no? Que te tomes 10 segundos para recordarnos qué son los bots y los trolls. Claro, los bots son cuentas de Twitter, fundamentalmente de Twitter, y vamos a concentrarnos por ahora ahí para simplificarlo, hacerlo un poco más didáctico, que es controlado totalmente por una máquina. O sea, lo que hay detrás de eso es una máquina que lo que hace es, de manera periódica, ir inyectando mensajes en la red, haciendo creer que atrás hay un ser humano, pero en realidad es una máquina cuyo objetivo es fundamentalmente colocar o instalar temas en la red. ¿Sí? En general no es uno, en general son cientos o miles de cuentas que todas juntas instalan un mensaje. Y sabemos que en Uruguay existen. Nosotros tenemos identificado en Uruguay 50.000 cuentas que son bots, que están siendo manejadas por software. ¿Y todas vinculadas al mundo de la política o también empresariales, comerciales, qué sé yo? Bueno, nuestro estudio tiene que ver con política, y estas 50.000 tienen que ver con política. Pero me imagino que esa práctica debe estar también vinculada a comer determinada comida, beber determinada bebida, usar determinada marca de automóviles o compañía aérea, o destinos turísticos, qué sé yo, ¿no? Darle me gusta a cosas o dar una revisión de un determinado servicio en una página que pase de 10 me gusta a 5.000. Claro. Y eso lo hace. A propósito, siempre tengo la duda cuando, por ejemplo, me llega una publicidad de... bueno, vos tenés mucho dinero, entonces me cuesta ponerte algo que te quede muy lejos. Ojalá. Pero, bueno, ¿tu automóvil sigue siendo Mercedes-Benz, por ejemplo? Bueno, no es ni siquiera europeo. Bueno, supongamos que tú fueras una persona que te gustaría tener un automóvil en Mercedes-Benz, y supongamos que no es el caso, que a ti te cueste demasiado caro acceder a un Mercedes-Benz, ¿no? Todos sabemos que no lo tenés simplemente porque no lo querés, ¿está? Bien. Y de pronto en el Facebook, por decirte algo, hay una publicidad de Mercedes-Benz que dice, no sé qué, te muestra el auto precioso. A mí me gustan los Mercedes-Benz, quiero decirlo.
Y supongamos que te dice que está a $70.000, lo que luce como una ganga según los entendidos, porque se ha vuelto más, entre comillas, accesible. Y yo veo que muchos de mis amigos de Facebook, repito, amigos de Facebook, con lo relativo que eso significa, le ponen me gusta a esa página. Y siempre me pregunto, ¿por qué le ponen me gusta a algo que en sí mismo no te hace ganar nada? O yo soy un gil que me estoy perdiendo la oportunidad que un día me toque la bocina a la señorita Mercedes para que me diga Mercedes-Benz, solo por no ponerle me gusta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se entiende. Porque estoy por preguntarle a mis amigos cada tanto, ¿por qué le ponen me gusta a una publicidad? O agencias de viaje que te muestran un destino, pero que en realidad no te dicen, si pones me gusta te doy un 15%. Pues si me pones, pues si me dan un 15%, yo a lo mejor le pongo me gusta. ¿Me explico? Sí, claro. Ahí es un terreno que... Soy un desastre, te saqué de tema mal. No, pero me encanta y es parte del desafío. Estaba convenido del día 1. Me encanta la pregunta porque, lógicamente, tiene mucho que ver además con el comportamiento del razonamiento que hace cada usuario cuando ve una publicidad, y esto sí tiene que ver con capacidades de comunicación que tiene la gente que hace marketing digital, que aunque de repente esté mostrando algo que parece inaccesible, está tan bien hecha la pieza que termina generando un me gusta. Y esto también en política es un tema. Claro. Cuando aparece... pero es simplemente por eso, o sea, talento de quien te manda el mensaje, talento absoluto, de generar cierta adhesión. Totalmente. Sin que objetivamente yo reciba nada a cambio. Totalmente. Totalmente. Son unos crack. Totalmente. Me paro y los aplaudo, te juro. Totalmente. Conmigo no han podido todavía. Y eso además tiene que ver con la segmentación, porque el mismo mensaje, o sea, el mismo producto, esto es lo fantástico que tienen las redes sociales, se lo puede mostrar distinto a distintos segmentos de usuarios. Se lo puede mostrar de una manera a Ale, se lo puedo mostrar de otra manera a alguien que ya tiene un Mercedes-Benz y lo que tiene que hacer, quiere cambiar el viejo que ya tiene 15.000 kilómetros por el nuevo que está apareciendo en la publicidad. Entonces se lo puedo mostrar de manera distinta. Y obviamente los políticos utilizan esta estrategia también para mostrar distinto contenido, o el mismo contenido, mejor dicho, el mismo mensaje, pero de distinta forma. Si la persona vive en determinado lugar, si tiene determinada edad o si tiene determinados gustos. Bueno, pero entonces también, volviendo al tema de las campañas políticas, todo eso está pensado. El mensaje va a ser uno para determinado segmento, para determinada persona, para una persona muy preocupada por los temas vinculados a la violencia, a la inseguridad, etcétera. Seguramente él va a recibir un tipo de noticia que tienda a empatizar más con un candidato, una propuesta, o por identidad o por alteridad, alejándose incluso de otra propuesta, ¿no? Totalmente. Pero con ese tema. Y alguien más sensible a los temas culturales de pronto te dice, mira, por ahí pasa. Absolutamente, y como decías también, y esto se está empezando a ver en esta campaña, lo sucio. Estamos empezando a ver mucho también de mensaje para desacreditar al otro. Claro. Y lo nuevo también que está apareciendo en este 2019, nosotros estamos empezando también a desarrollar alguna idea para poder contener esto, que en vez de lo podemos conversar en otra instancia, tiene que ver con WhatsApp. WhatsApp se está convirtiendo en una red que en Brasil, por ejemplo, tanto WhatsApp como Telegram, que son más redes de mensajería que redes sociales, se convierten en vehículos de circulación de noticias falsas, donde evidentemente es muy difícil de controlar, porque son redes encriptadas de punta a punta. Eso quiere decir que a diferencia de Twitter, nadie puede ver lo que está pasando excepto el que recibe el mensaje. Claro. Y también existen granjas de bots que manejan números, que en lugar de haber una persona atrás hay una máquina, que lo que hacen es inyectar en WhatsApp y mandar a miles de personas distintos mensajes con noticias falsas. No dijimos qué son o quiénes son los trolls. Muy bien, los trolls, la diferencia que tienen con los bots es que son seres humanos asistidos por máquinas habitualmente, y son provocadores, digamos, son personas que no muestran cuál es realmente su nombre y apellido, no se identifican, pero les gusta provocar la opinión pública detrás de ciertos personajes que ellos van armando. En Uruguay tenemos muchísimos trolls, algunos muy conocidos, que incluso hasta se generan mitos respecto a quién es que lo maneja. ¿Quién podría ser o quiénes podrían ser? Porque incluso detrás aparece gente que sabe mucho de economía, sabe mucho de política, sabe mucho de cultura, pero no se sabe bien qué es, y eso lo manejan muy bien. Entonces, el troll termina siendo un actor
tan importante en política, que incluso hay políticos muy preocupados hoy en día en desenmascarar a algunos trolls porque están moviendo la aguja de determinada manera en la opinión. Aquí en Uruguay también. Aquí en Uruguay, sí, hemos tenido noticias hace muy poco respecto a ese tema. Bien. Bueno, y entonces, ¿cuál sería el antídoto para que los ciudadanos tengamos la chance de nutrirnos de las redes? Ahí va, nutrirnos sin contaminarnos, por decirlo así, ¿no? Es decir, ir a un buffet y comer rico, saludable, y cuanto queramos, pero sin que nos vengan ataques al hígado o pasemos después en el baño vomitando. Bueno, me hiciste la pregunta más difícil, porque yo creo que todavía no tiene respuesta. El tema de cómo cada ciudadano se tiene que cuidar de lo que sucede en las redes, pasa por un matiz de opiniones que hemos visto de todo. Hemos visto quien dice, bueno, en realidad yo quiero, está bien, voy a dejar de usarlas, porque no me quiero contaminar de lo que está pasando. Hay quien dice, le voy a seguir usando, y la verdad que yo creo lo que está pasando por ahí, porque me llega de amigos, me llega de algunos familiares, entonces debe ser válido lo que dicen. Y hay gente en el medio que dice, bueno, tenemos que empezar a discriminar de alguna manera cuando en qué momento alguna información empieza a ser verdadera o falsa, porque por ahí pasa el problema. Acá nos movemos un poquito el eje a lo que es la diseminación de noticias falsas. Hay gente que lo que está haciendo, me parece que de manera muy inteligente, es siempre validar si lo que le llega, la prensa lo refleja. ¿Sí? Entonces, si ahí me llega, por ejemplo, que hay un paro en las estaciones de servicio, ¿está bien? Voy a decirlo de esta manera, nos vamos a quedar sin combustible, va a haber un paro en la distribución de combustible, que esto ya pasó en Uruguay, y en realidad es una noticia falsa, y se llenan las estaciones de servicio de vehículos. La manera que puedo chequear eso es entrando a un portal de noticias y chequear realmente si la noticia está. Si no está, puedo entender que esa noticia es falsa. Otra cosa que pasa también es que circulan noticias que son viejas, donde no aparece la fecha, entonces uno puede llegar a entender. Y la verdad que hoy lo que está pasando es que nos estamos nutriendo de titulares. Tenemos tan poco tiempo a veces de leer el cuerpo de la noticia, o no tenemos acceso porque el medio bajo suscripción y lo único que puedo hacer es leer el titular, de que nos vamos alimentando de ciertos titulares o que no son ciertos, o que son viejos, o que alguien son ciertos, para alguien los logró manipular de manera de que mueva la opinión pública al respecto. Déjame nomás darte un dato que me parece que no es menor. En las elecciones pasadas, el partido que tuvo mayor actividad en redes sociales, y eso llamó bastante la atención, fue el Partido Nacional. Primero fue la Calle Pou, el candidato que tuvo mayor actividad, no que él generó, sino que la gente habló más de él que de los otros. Enseguida vino Tabaré Vázquez, y esto puede llamar la atención para los que no tenemos tanta memoria como yo. El tercero fue Raúl Sendic. Recordemos que en aquel momento Raúl Sendic fue un tipo muy votado, fue un tipo del cual estaba en otro lugar. Después vino Pedro Graverri, después vino Jorge Larrañaga, después vino Pablo Mieres. Ahora, esto ya está cambiando totalmente, porque estamos parados en una realidad, y eso tiene que ver con lo que te decía recién, cómo cambió 2014 respecto a 2019. En ese momento, Tabaré Vázquez, y hoy sigue sucediendo, no tiene cuenta oficial. Se hablaba de él, pero él no manejaba las redes. Hoy todos los candidatos, absolutamente todos los candidatos, tienen su cuenta. Por lo tanto, que ellos mismos generan mensajes y son mucho más fáciles para los que analizamos los datos de traquear qué está pasando con ellos. ¿Traquear? De analizar qué está pasando con ellos. Bien. A mí me da la sensación, usted acá hay libertad de cátedra, usted decide qué temas, con qué intensidad, pero me da la sensación que sobre estos aspectos seguramente tenemos mucho más para transitar, ¿no? Sí, va a ser un año intenso respecto a este tema. Nosotros estamos trabajando muchísimo en esto, muchísimo. Y el mundo. Cuando hablas de nosotros, ¿es IDATA, por ejemplo? La verdad que lo estoy trabajando en los dos lugares, IDATA desde el punto de vista comercial, y sí trabajando con partidos y con candidatos de manera directa. Pero también desde el punto de vista académico, ¿no? De cómo analizar estos temas, porque recordemos una cosa, que analizar datos que genera una máquina es muy fácil. Si yo tengo un termómetro, un sensor de temperatura,
y quiero determinar si el dato es correcto o no es correcto, es simplemente saber, por ejemplo, si está en el rango de entre 14 y 35 grados. Es fácil. Ahora, analizar la opinión humana, o sea, contenido generado por seres humanos, es extremadamente complejo hasta por una máquina. Saber si un texto es correcto o no es correcto, saber si el sentimiento es positivo o es negativo, tratar de inferir la opinión que hay atrás de ese texto, es muy complejo. Porque todos escribimos distinto, porque la gente no escribe siempre de manera correcta y menos en las redes sociales, porque usamos contracciones, porque usamos emojis, porque el español se escribe distinto en función de la edad o en función de la zona geográfica. Entonces, ese es un tema donde hoy en la academia se está estudiando mucho y además preocupa por todos estos temas que te decía recién. Admito que a mí me fascina no me fascina tanto la dificultad que tiene, sino me fascina el solo hecho que se pueda empezar a analizar teniendo en cuenta esas complejidades, ¿no? Sí. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Para que tenga algunos mensajes. Por ejemplo, dice: hola, anoche vi una película en HBO sobre cómo las redes, a través de un estratega como Dominic Cummings, decidieron el voto sobre el Brexit en el Reino Unido. Gracias, lo dice Fernando del Reducto, ¿no? Bueno, se habla también del rol que las redes provocaron a propósito de la instalación de la figura de Bolsonaro en el Brasil, ¿no? Absolutamente. Sin tener tanta publicidad en los medios habituales y tradicionales, como la televisión, por ejemplo, ¿no? O Trump también, la última elección Claro, de Estados Unidos. Lo que además ha provocado grandes problemas para, en principio, las encuestadoras, que tanto en el caso de Trump, en el caso de Brexit, en el caso del proyecto de paz en Colombia, daban como que ganaba Hillary, se aceptaba el proyecto de paz, el Brexit perdía, y sin embargo por eso cosas distintas, la importancia, Ale, de entender si en Uruguay Twitter es un buen predictor de resultados electorales. Ajá. Que eso, creo que ahí está la clave del estudio que se puede hacer al respecto. Bien. Y sobre eso, ¿qué necesitamos para ya pispear lo que...? Bueno, nosotros empíricamente ya hicimos 3 estudios que nos han dado positivo. Uno tiene que ver con la interna del Partido Nacional pasada, que fue Larrañaga Lacalle, donde las encuestas daban ganadora a Larrañaga desde el principio. Sin embargo, ganó Lacalle. Las redes, analizando sentimiento, daban a Lacalle. Lo hicimos también con la presidencia del Frente Amplio, que los datos nos arrojaron muy buenos resultados. Y lo hicimos también con la Intendencia de Montevideo, que fue muy complejo porque la lucha ahí entre Martínez y Topolansky, sobre todo al final, se puso, empezó a alterar un poquito las encuestas. O sea que hay... ¿Y para esta elección cuándo se tendrán insumos como para decir es por acá la cosa? Y ya hay insumos para las internas, se están generando insumos respecto a lo que está pasando en cada una de las internas. ¿Este método entonces dejaría de lado las tradicionales encuestas? No, me van a matar. Claro. Yo creo que esta es una herramienta más que permite de alguna manera corroborar o chequear los resultados que van surgiendo de las encuestas tradicionales, donde al ciudadano se le pregunta. Acá no se le pregunta, acá se escucha lo que está diciendo. Bueno, Sebastián, muchas gracias. La seguimos la semana que viene, ¿no? La semana que viene, un placer, Ale. Bueno, el placer es nuestro. Nos ayudó a poner la mañana en camino el ingeniero, investigador y docente Sebastián García en su columna Inteligencia Artificial, aquí en La Mañana en Camino.